contribuir al logro de una armonía sostenible con la naturaleza, como cuando salimos a caminar. Sin embargo, hay gente que espera a estas personas para poder salir a caminar y pues se dan cuenta de que pueden crear una dirección moral. Existen diferentes desafíos contemporáneos y bueno, de aquí a que los marcos reflexivos y éticos va a depender de cada uno de nosotros, de las posiciones económicas o de ese interés que realmente uno quiera impartir en estos desafíos. Les muestro lo que son los 17 objetivos del desarrollo sostenible para obtener en la Agenda 2030 y todos los objetivos que nos podemos ir encontrando. Trato de ir un poquito rápido porque realmente es mucha la información que me ha dado en 40 años, ¿sí? Por eso es que lo he dividido en 3 secciones. La otra parte la vamos a, ojalá y espero que puedan salir a caminar conmigo el sábado y poder esto llevarlo a lo que conlleva esta plática, la parte real. La que sigue, por favor. Perdón, ¿me puedes dejar en opción? La filosofía ha moldeado mis ideas, mis valores y mis perspectivas que influyen en la creación y en el ejercicio del poder de la sociedad, puesto que muevo grupos, muevo gente, y esos valores y esas cuestiones éticas me han traído aquí, ¿sí? Que creo que como biólogo estoy haciendo bien las cosas y la gente ha impulsado y ha creado una base concreta para poder pensar y generar cosas buenas. Entonces de aquí esas estructuras me he dado cuenta que pueden crear poder. Y un ejemplo fue este grupo que se creó en tiempos de pandemia, que fue un tiempo difícil, pero generó. ¿Por qué? Porque hay poder de ustedes, poder de crear algo bajo tales presiones. Esta presión por la salud y bueno, esto es parte de lo que veremos el sábado, la gente que desee. Y de manera tangible, pueden ver el gráfico, aquí, por favor, en donde de manera natural en 2019 tenía aproximadamente de mi parte solo caminando conmigo, puesto que me dedico de manera profesional también a hacer guía. Llevaba aproximadamente 180 personas. Viene la pandemia, se reduce, pero hay gente que sigue saliendo a caminar bajo esa necesidad y razonamiento de cuidado de la salud y de estos antecedentes de cómo se debe de hacer. Sin embargo, en 2021 viene un ataque de razonamiento de decir, tengo que salir a caminar porque es saludable. Como les comento, viene una situación en donde no todas las personas saben cómo se debe de hacer y entonces viene en 2022, dentro de mis estadísticas, otra vez viene una baja. Esa baja lo podemos ver en estos gráficos de cómo se viene presentando. En este año otra vez se comienza a estandarizar antes de la pandemia. Eso es un poco triste, porque también a la gente ya se le olvidó que no solamente caminar es bajo esos aspectos de salud. Y como la plática de ayer, se convierte en un qué, simplemente en un snob, simplemente en una actividad en donde pues ahora todo el mundo lo hace y lo debo de hacer y tomarme una fotografía para que le den like. No va por ahí, ¿sí? Entonces, caminar en el medio natural para poder transformar nos ha llevado a tomar decisiones éticas. Algunas ocasiones incluimos la meditación filosófica y hemos visto que podemos, gracias a caminar en el medio natural para transformar el poder, impactar esos objetivos de desarrollo sostenible
en la Agenda 2030, casi en 15, 14 de los objetivos. ¿Sigue, por favor? Entran aspectos de socioformación, la que sigue, y de ahí lo que hemos hecho es eso, entender muchos de los aspectos de muchas áreas y aterrizarlos. Uno de estos es la filosofía práctica, en donde se proporciona ese marco reflexivo y ético. Bien, hay la intención a futuro que llevo más o menos unos 15 años, ese es mi futuro, tratando de trabajar en el medio natural como una escuela de formación. Es uno de los objetivos, y por eso los espero el sábado para ver que sí funciona el medio natural como como una escuela de formación. La que sigue. Finalmente quiero la que sigue, por favor. Aquí pues citar a Francis Bacon, en donde el conocimiento es poder. Entonces, el medio natural como escuela de formación nos va a dar poder, por lo menos poder. Ayer lo mencionaron, una persona crea grupos, crea sociedades, crea poder, ¿sí? Para finalizar, quiero concluir de que tenemos mucha, la filosofía práctica, la Agenda 2030 y el medio natural como escuela de formación representa un enfoque holístico hacia el desarrollo sostenible. Al internalizar principios éticos, adoptar una visión a largo plazo y aprender de la naturaleza, podemos avanzar hacia un futuro donde la equidad, la sostenibilidad y el bienestar sean pilares fundamentales de nuestras acciones. Este enfoque no solo responde a nuestro llamado global de la Agenda 2030, sino también encarna una filosofía práctica que busca la armonía entre la humanidad y el planeta que llamamos hogar. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes. Tenemos tiempo de 20 minutos para preguntas. Les pido por favor sean concisos con sus preguntas y hacia quién van dirigidos. Preguntas para la ponente Ana Abel. Hola. ¿Cómo se escucha? Sí, está verde. Hola. Con relación a la metodología o cómo debe ser la metodología para las prácticas filosóficas en este ámbito, yo pienso que la base fundamental de esta área, la de los albañiles, más que la de los trabajos de la construcción, o sea, excluyendo a los arquitectos e ingenieros, esta base está enajenada, y pienso que entre más enajenada, más complejo es llegar a ellos en cuestión de ideas desde la filosofía. Por eso, comenzar a permear esta actitud es comenzar con quien dirige tales obras, con los supervisores o directores, con los empresarios o incluso los clientes que están invirtiendo, ¿sí? Al final. Así la práctica filosófica se presenta al rescate cuando deviene un problema, o mejor dicho, una situación problemática. La práctica filosófica es atender la situación en sí misma sin atender a otras cuestiones, como los intereses del inversionista o quien posee el poder sobre la obra que se está aconteciendo, ¿no? Entonces, más como añadimiento a esto, que parece muy interesante, pienso que de ese modo la práctica filosófica no resolverá una experiencia de vida en sentido amplio, sino que resolverá una situación problemática sin perpetuar las ideas que perjudican el sistema que impera. Yo pienso que esa sería, o ahí sería la práctica filosófica. Por ejemplo, si un trabajador falta en su vida laboral y se presenta sin ningún justificante, y su justificación es que faltó porque su familia, su esposa e hija se enfermaron, y a él no le pasó nada, pero él las tuvo que llevar, ¿no?, al seguro y todo eso, pues el dueño, a quien posee el poder, le corresponde no pagar el día porque no está justificado
tipificado según las leyes del seguro, ¿no? A él no le pasó nada. Pero él dice, pero estuvo ocupado. Y entonces pienso que la práctica filosófica sería ahí resolver esa situación de tal manera que se le pague el día para no perpetuar este patriarcado, ¿no? Este hecho de por qué comúnmente los varones no están tan involucrados dentro de la dinámica familiar. Yo pienso que esa sería la práctica filosófica, y pienso que la metodología a llevar a cabo sería comenzar permeando desde arriba hacia abajo hasta llegar a los albañiles. Gracias. Sí. Bueno, creo que no hiciste ninguna pregunta de manera explícita. Ajá. Solo como igual algo que reflexionar sobre desde la posición que reflexionamos. O sea, ser críticos desde dónde estamos parados, ¿no? Muchas veces creo que más bien el prejuicio permea en nosotros más que en ellos. O sea, es muy común pensar de que los albañiles, pues, ¿qué pueden resolver? O sea, una práctica filosófica no los va a desprender de su pobreza, no los va a desprender de su vulnerabilidad, pero está más dispuesto el albañil que el arquitecto. O sea, está más dispuesto el albañil que el ingeniero, porque el arquitecto y el albañil ni siquiera los piensan. Para empezar, ni siquiera se piensan en un mismo nivel humano, porque cuando yo les pregunté a trabajadores de la construcción, ellos se excluyeron por completo y solo hablaron de albañiles. Y eso es como un punto bien importante, ¿no? Y también que el prejuicio está en la filosofía. O sea, todavía seguimos pensando en la filosofía como el topos uranus, como nada más ahí se puede acceder con libros, con ideas, con diálogos súper profundos. Y la verdad es que no. O sea, eso es por lo que está abogando la práctica, a que a lo mejor no quita al albañil de su pobreza, pero sí quita de que golpea a su mujer, pero sí quita de cómo va a educar a los niños, ¿no? Esta frase de más que feminista antipatriarcal es la idea, por eso lo mencioné. O sea, también vive violencia de género sin saber que están sufriendo violencia de género. Y entonces, yo cuando hablé de trabajadores de la construcción en general, yo sí me refería a todos, porque creo que las prácticas no deberían ser exclusivas para un sector de los trabajadores de la construcción, porque yo ahora, después del trabajo de campo, entiendo que no es lo mismo tratar con tablarroqueros que trabajar con yeseros. O que si yo llego y le digo al albañil al yesero, me va a decir como, oye, bájale tu tema, yo no soy albañil, ¿no? Y que si yo le digo albañil a un ayudante de albañil, va a ser como, no, yo todavía no soy albañil, ¿no? O sea, entre ellos también hay jerarquías. Y la idea es que su realidad en concreto sea menos dramática, sea menos dolorosa, valga la redundancia. Es decir, se sabe y se reconoce que no se van a eliminar por completo las brechas de desigualdad, las brechas de crisis, de vulnerabilidad, pero por lo menos que sean menos dolorosas, ¿no? Entonces, quitarnos un poquito el prejuicio que tenemos sobre los albañiles. O sea, eso que si ellos llegan a leer, no ocupas leer con una práctica filosófica, porque parto del hecho de que probablemente ni siquiera sepan leer. No ocupan hacer la reflexión de Kant y de Hegel porque no lo necesitan para vivir. Entonces, claro, o sea, está buenísimo tu comentario porque es como lo primero con lo que te encuentras, ¿no? O sea, pero ya que abres la puerta, te das cuenta que se pueden hacer como Ockham, o sea, es muy simple, se puede hacer mucho con muy poco. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. Okay. Breve y conciso, por favor, Sí. que tenemos otro comentario. Claro. Bueno, primero que nada agradecer, me parece muy interesante la ponencia. Hablo desde mi perspectiva, mis experiencias personales, he trabajado en la obra y pues conozco un poco al respecto. Entonces, más que nada, siendo concisos, tengo una pregunta. La pregunta es si consideras que el trabajo físico que llevan a cabo los albañiles es un obstáculo o un catalizador para la reflexión filosófica.
Sí, justamente cuando leí a Boecio, me puse a pensar como ellos tienen una realidad muy concreta, que es la privación de libertad, pero realidades muy concretas para los albañiles, ¿no? No sé si hay ocasiones que cuando los albañiles se lesionan, llevan a sus hijos o a sus esposas para que hagan el trabajo que ellos no van a poder realizar, pero para que les llegue el cheque, ¿no? Que les den la raya. Entonces, cuando yo pensé que temas se pueden tratar con ellos, es cómo se entienden ellos como constructores. O sea, recordemos en Marx esta herramienta que es la extensión de tu cuerpo, pero esa herramienta a veces es robada, a veces por nomás riñas entre ellos, o esta herramienta de mi jefe ingeniero, como no me rayó completo, se la voy a robar. No es robo, es cobro, ¿no? O sea, como no me está pagando completo lo que viene a trabajar, me voy a llevar el taladro, ¿no? Entonces no es robo, es lo que le tocaba, ¿no? Entonces, claro, o sea, que ellos reflexionen sus experiencias físicas también es bien importante, porque al final de cuentas están construyendo un espacio, están dejando algo que viene de su cuerpo y que no lo van a poder usar. Y bueno, puede ser muy rápido, pero yo hice descaradamente, sin nada de respeto a esta pregunta a los albañiles. O sea, creo que lo hice, o sea, como eliminé este sentimiento de cómo le voy a preguntar eso, pero para mí era muy importante saberlo. Y todos me contestaron que ellos cada vez que veían a los niños, o sea, que la gente llegaba y veía las casas que construyeron, y que no, cuando yo veo que el niño corre en lo que va a ser su cuarto, se siente bien bonito. Saber que no va a poder decorar como quieren. O sea, ellos saben que no les van a poder dar esos cuartos a sus hijos, pero ven una proyección en otras personas, ¿no? Entonces, claro que uno de los temas que se abordaría, sí, con todo el esfuerzo que se puedan llegar a la práctica, los talleres, pues es que reflexionen también sobre qué es lo que ellos construyen y dejan para otros, ¿no? Desde su espacio físico. Tenemos un comentario para acá y podemos pasar otros 10 minutos para preguntas a los demás ponentes. Muchas gracias. Si voy a hacer un comentario, luego de ahí pueden ustedes deducir si no implícito una pregunta para alguien contestar. Mi perspectiva es básicamente histórica y revisionista con respecto al trasfondo de algunas de las cosas que ustedes han estado diciendo. Por ejemplo, yo diría que cuando los filósofos empezaron a dejar de teorizar y se metieron a investigar experimentalmente lo que pasaba, tanto en el mundo natural como en el mundo de los seres humanos, empezaron las ciencias, propiamente dicho. Y ahora hay como una tendencia que me parece un poquito retardaria, en tanto que la filosofía vuelve otra vez a intentar desde la filosofía misma, ya no desde la sociología, no desde la antropología, a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Y me parece muy interesante lo que planteaste tú en tu investigación, pero me parece que hay algunas cosas que podrías mejorar si tuvieses una perspectiva un poquito más propiamente filosófica de lo que llamamos epistemología social, sobre todo orientada hacia lo del testimonio, ¿no? La manera como la filosofía reflexiona sobre lo que nos dicen los informantes. Y te diría que básicamente yo diría también que hay una visión un tanto también romántica del trabajador de la construcción. Por eso te diría que eso si quisiera cuestionar un poco. Y con respecto a la cuestión del senderismo filosófico, en alguna ocasión con Humberto ya habíamos platicado aquí en un espacio interno a estos encuentros, y yo le decía que lejos de parecerme una novedad, me parecía algo que es muy clásico de la filosofía, ¿no? Recordando aquella frase de Nietzsche que dice: la filosofía se hace caminando, ¿no? Y le decía yo que precisamente si uno lee bien, por ejemplo, los diálogos de Platón, difícilmente se puede uno sustraer del hecho de que se piensa caminando, ¿no?
ejemplo, en el Protágoras empieza simplemente diciendo que cuando esté joven a preguntarle si lo podría acompañar ante Protágoras para que le enseñe arete. Pues le dice, bueno, muy temprano, le viste despertarme muy temprano, así que caminemos un poco en el patio. Sí, y los formamos. Y luego ya cuando llegan a la casa de Calias, donde está hospedado Protágoras, pues también Protágoras está caminando en el patio junto a cosas. Entonces, bueno. Y lo mismo diría con respecto a Kant. No solamente Kant teórico, y yo ahí me remitiría básicamente a la filosofía desde el punto de vista pragmático para dar varios ejemplos, sino la misma vida de Kant. Y yo pensaría, ya esto es parte de la ponencia, que ni una posición del monismo radical, ni siquiera el dualismo cartesiano, digamos, estarían a favor o en contra de una idea de la reflexión filosófica peripatética, ¿no? El mismo Descartes también, si examinamos su vida, pues también es una filosofía que se hizo caminando, incluso en la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión sería, en todo caso, cómo distinguir a lo que podríamos llamar el homo machado, es decir, el que hace el camino caminando, ¿no? El que hace el camino al andar, del homo philosophicus peripateticus. Esa sería, me parece que realmente la cuestión. ¿Cómo distinguimos entre, digamos, yendo más allá de que podamos decir que todos de alguna manera somos filósofos, hayamos estudiado o no? Porque también me parece que ponemos demasiado énfasis en una etapa de la filosofía que es profesional y que está precisamente, que podemos decir que empieza con Kant, digo, para borrar la parte de la Edad Media, que me parece también muy importante, pero que casi nadie la vemos propiamente como filosofía en las discusiones contemporáneas, al menos digo malamente, porque me parece que hay mucha filosofía y muy buena filosofía, pero está con el sello hegeliano de la edad oscura de la razón, ¿no? Que por eso no la considero. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias a los cuatro. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de que responda, tenemos una participación más del público. Sería acá y lo expresamos todos. Hola, muy buenas tardes. Karina, quería hacerte una pregunta. Recuerdo que tomamos algunas clases juntos. Es un gusto saludarte de nuevo. Me llama la atención el cómo se hace filosofía con la palomilla que no sabe hacer filosofía. Porque, por ejemplo, con los niños que tampoco saben hacer mucha filosofía, se utiliza el proceso mayéutico, lo lúdico, etc., ¿no? Entonces, con la palomilla que ya tiene una forma distinta de ver la vida, ¿cómo es el proceso filosófico? Y también una observación a tu ponencia que me gustó mucho. Creo que te hace falta también ver la parte de los desplazamientos. Muchos de los trabajadores de la construcción no son originarios del lugar donde están trabajando, ¿no? Entonces, eso también es un factor muy importante. Y para la maestra Areli, es un gusto enorme escucharte de nuevo, qué bárbaro, qué bonito. Y más que traigas estas rememoranzas de lo que hacía Humberto. Recuerdo que con Humberto llegué a platicar mucho de esa cuestión del homoviato. Lo entendí de una forma distinta, como tú lo planteas, ¿no? Yo entendía que el homoviato era esa transición que hacemos los humanos de un espacio a otro y que llevamos nuestra cultura inmersa dentro de esa transición y la proyectamos hacia otros lados, ¿no? En la forma como tú lo planteas me recuerda mucho a a esa transición peripatética. ¿Cómo es esta transición de los peripatéticos hasta el homoviato? ¿Cómo lo hemos hecho? Y la otra pregunta que te tengo es ¿cuál es la importancia del cuerpo dentro de este proceso filosófico? Y muchas gracias a los demás ponentes. Bueno, qué buena pregunta, que voy a intentar unir como los dos comentarios respecto a la metodología, ¿no? Sí, yo es la primera vez que hago trabajo de campo. Es la primera vez que estoy
principal colaborador es mi esposo, que es arquitecto. Entonces, obviamente, cuando yo llegué a la construcción, todos sabían que yo era la esposa del arquitecto. O sea, ahí ya había un sesgo enorme. Por eso yo dije, yo entiendo que las respuestas que me dieron los albañiles pueden estar muy sesgadas. Igual si hubiera llegado a venderles un pan y les hubiera preguntado, ¿está rico? Como hubieran dicho, está sabroso. Entonces, yo entiendo eso y soy muy consciente de eso. Pero a la par, hice otro tipo de trabajo de campo en una construcción de Centenario, donde llegué caminando, llegué con una camiseta, tenis, y llegué preguntando que, oigan, ¿qué están haciendo aquí? Ay, ¿qué? Y fue un proceso muy distinto, respuestas muy distintas, obviamente. No pregunté de lleno como de prácticas filosóficas, pero sí de, oigan, ¿y les dan chance de salir a comer? Sí, nos dan chance, vamos a ir a cotorrear y todo, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente de que el proceso de trabajo de campo tiene que ser, sobre todo en la antropología del trabajo. O sea, si yo llego y les digo, oigan, yo estoy estudiando filosofía y quiero, probablemente me van a decir que sí a todo, ¿no? O que no a todo. Entonces, yo también soy consciente de que yo llegué desde un privilegio como investigadora y que por más que yo quiera como juntar información que no esté sesgada y digo, me voy a colar ahí entre los trabajadores, no va a suceder por cómo hablo, por cómo visto, por las expresiones que utilizo, o sea, no, ni de chiste me van a creer. Entonces, yo sé que tengo que hacer una metodología muy precisa y muy concisa para ellos, ¿no? O sea, cómo trabajar, cómo saber realmente qué les interesa y cuáles son sus problemas y qué es lo que los agobia para poder trabajar. Y en este sentido, de cómo filosofar con la casa que no, perdón, con la palomilla, con la gente que no hace filosofía, yo tuve la experiencia de darme cuenta cuando estaba haciendo sus entrevistas que de repente yo era la entrevistada. Por eso dije que hice un diálogo socrático genuino. O sea, de repente yo le estaba preguntando cosas a los albañiles y de un momento, o sea, es cuando yo me di cuenta, yo les estaba contestando preguntas sobre qué era lo que yo hacía, sobre ellos me acuerdo mucho que me preguntaron que si yo sabía que era un cuarto y yo, o sea, porque me dijo, yo te puedo explicar estructuras, medidas, todo, y para mí eso es un cuarto y yo lo puedo habitar, y entonces las preguntas empezaron a venir a mí y yo creo que por ahí parte. No he hecho prácticas con ellos todavía porque no conozco en concreto sus situaciones de desplazamiento, de violencia, de consumo de sustancias, que también es muy importante. Entonces, creo que a veces sin saberlo, estas personas hacen filosofía con nosotros más que nosotros con ellas. Y también el último señor que cité, que me dijo, yo la verdad no sé qué es filosofía. Disculpa, estamos en tiempo. Okay. Sí, yo no sé qué es filosofía, pero nadie me había preguntado qué se sentía ser yo. Y si va de eso, pues yo quiero saber más de mí, ¿no? Entonces hay como un interés genuino sin saberlo de querer filosofar. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para un minuto más? ¿Sí va a ser breve? No. Bueno, solo decir que sí, yo también específicamente el diálogo que sostengo con Humberto es que yo fui dictaminadora de noviato y además pues tuvimos la oportunidad por parte del equipo de dosis de entrevistarlo, y esta distinción que hace él entre engloba en la idea de homo noviato lo que usted diría el homo machado y el peripatético. Y yo justo en diálogo con él lo escindo, que es lo que propongo en la ponencia. O sea, no es para nada lo mismo, porque la posibilidad de encarnar a través del senderismo filosófico solo es posible a través del tránsito mismo. No se puede teorizar como si lo hace Nietzsche, como si lo hace Kant, como si lo hacen otros
filósofos que sin ser grandes caminantes, de hecho sí eran, pues, pero hubieron filósofos que no eran grandes caminantes, pero teorizaban mucho del camino. Y quienes fueron grandes caminantes y no teorizaron del camino, pero filosofaron en el camino. Esas distinciones sí las hace Humberto, y con esas son justo con las que diálogo con base en esas dos fuentes de información que les acabo de decir, que son públicas y que además si quieren yo se las facilito. Entonces, la importancia del cuerpo, justo el presupuesto ontológico y antropológico filosófico es el monismo radical, es decir, no puede no estar deslimitado el cuerpo. No es que tengo cuerpo, ni siquiera es que soy cuerpo, es que soy, y ese soy necesariamente condición de posibilidad, pues. Va, gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, por cuestión de tiempo, seguro nos llevamos muchísimas preguntas más. Nos ponemos de acuerdo con los y las ponentes para enviar correos electrónicos si están de acuerdo y puedan escribirles y continuar este diálogo tan delicioso que se ha estado dando. Quiero hacer